Hola a todos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuna de héroes, crisol de pensadores, de la Facultad de Químico-Farmacobiología, en Laboratorio de Fisicoquímica 4, en la sección 13. Les presentaremos el tema de dispersiones coloidales. El técnico académico responsable es la químico-farmacobióloga Viridiana Mondragón Damián. Y el equipo está conformado por los compañeros Jair Gustavo Hernández López, Julieta Jacqueline Jacquín de Toledo, un servidor, Jesús Emanuel Jaime Muñoz, Eri Jaramillo Soto y Pedro Emanuel Sánchez Tello, en Morelia, Michoacán, a 5 de noviembre del 2021. Comenzaremos con la historia de los coloides, la cual la palabra coloide proviene del griego kolas, que significa que puede pegarse o pegamento. La palabra coloide fue utilizada por primera vez por el físico químico Thomas Graham para referirse a ciertas sustancias que se presentaban en forma amorfa o gelatinosa. Este encontró que estas sustancias podían difundirse a través de membranas animales o vegetales, pero que otras no podían. Y los compuestos que atravesaban esta membrana pudieron obtenerse en forma cristalina, se les llamó cristaloides, mientras que las sustancias no cristalizables fueron las mismas que no pasaban a través de la membrana y las llamó coloides. Y también Francisco Selmy preparó soluciones coloidales de azufre, azul de Prusia y caseína, realizando numerosos experimentos, a los cuales llegó a la conclusión de que estas no eran soluciones verdaderas, sino suspensiones en agua de pequeñas partículas. Ahora, definiendo lo que es una mezcla, es la combinación o unión de dos o más elementos o componentes que pueden encontrarse en cualquier estado de la materia. Y estas mezclas se pueden clasificar en homogéneas y en heterogéneas. Las mezclas homogéneas, como se puede ver en esta imagen, es una combinación uniforme o consistente en todas las partes que forman la solución. Eso quiere decir que no se distingue a simple vista, mientras que por este lado las mezclas heterogéneas carecen de uniformidad, por lo que se pueden distinguir las sustancias o elementos que forman la mezcla. Continuando, tenemos la diferencia entre disolución, suspensión y coloide. Una disolución es la mezcla homogénea de dos o más componentes que no reaccionan entre sí y que se encuentran en proporciones variables, como se puede ver en esta imagen. El coloide, que en este ejemplo es la gelatina, es un tipo de mezcla generalmente compuesta por una fase fluida, que puede ser líquida o gaseosa, o una fase dispersa, que generalmente es sólida. Y este ejemplo de la suspensión es un tipo de mezcla heterogénea constituida por pequeñas partículas de un sólido dispersas en un medio líquido. Como se puede ver en esta imagen, podemos distinguir que la dispersión coloidal y la suspensión son sistemas heterogéneos porque se alcanzan a distinguir las partículas que los conforman. Mientras que una disolución o solución es un sistema homogéneo porque no se alcanza a distinguir ni el soluto ni el solvente. Ahora tenemos los ejemplos de coloides, las cuales adelante se va a observar que hay una fase dispersa y una fase dispersante. Un ejemplo de esto es la niebla, la cual en la fase fluida contiene aire y en la fase dispersa gotas de agua microscópicas. La leche, por su parte, en la fase fluida se encuentra el agua y en la fase dispersa grasas, proteínas, minerales exclusivos de ella. Y por este lado también se encuentra la gelatina, la cual en la fase fluida se encuentra el colágeno y una fase dispersa partículas de agua y minerales. Ahora tenemos los ejemplos de suspensiones, los cuales uno de ellos es la pintura, la cual es una suspensión de partículas de pigmento en un medio acuoso de aceite, y si no se somete a agitación habrá tendencia de precipitación de las partículas. Otro ejemplo es el agua de mar, la cual es una suspensión que suele contener arena en gran medida. Las partículas de arena, por lo general, son pesadas, así que las características de suspensión durante algunos minutos o segundos en las que ellas precipitan. Y otro ejemplo son los aderezos para ensaladas,
los cuales contienen pequeñas partículas vegetales que están suspendidas en el vinagre. Ahora tenemos los ejemplos de solución, las cuales pueden ser el té o el aire, el cual es un tipo de solución gas-gas, y el refresco, que es un tipo de disolución gas líquido. Como se puede ver en estos tres ejemplos, no se alcanza a distinguir las partes que lo conforman, es por eso que es una disolución. Este cuadro comparativo de la disolución, los sistemas coloidales y la suspensión nos sirve para ejemplificar que las partículas de la disolución son menores a un nanómetro. Recordemos que un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros. En el sistema coloidal las partículas depende de los autores, pueden variar de entre 1 nanómetro y 1000 nanómetros, y en la suspensión las partículas deben ser mayor a 1000 nanómetros. La disolución es invisible, el sistema coloidal es visible al microscopio y la suspensión es visible a simple vista. La disolución pasa filtros, el sistema coloidal puede que pase filtros, esto dependiendo, es una propiedad que veremos más adelante, y la suspensión no pasa filtros. Además de que de la disolución pasa membranas, el sistema coloidal no puede pasar membranas, al igual que la suspensión, y la disolución, los movimientos es molecular, el sistema coloidal es el movimiento browniano que veremos más adelante, y la suspensión es gracias a la fuerza de gravedad. Además, aquí podemos ver otro autor, el cual nos dice que esto ya no es de 1 nanómetro, sino hablamos de 5 nanómetros, y que en las dispersiones coloidales es de 5 a 200 nanómetros. Mientras que las suspensiones de 200 nanómetros es ya una suspensión. Las fases, hay una fase, mientras que en la dispersión coloidal hay dos fases. Recordemos que esta es homogénea y la dispersión y suspensión es heterogénea. Aquí podemos ver la filtración, que no pasa, y aquí sí. Y la separación por sedimentación, igualmente en la disolución y la dispersión no hay, mientras que la suspensión sí. Y la transparencia, la disolución es transparente, en la dispersión es algo turbia, mientras que la suspensión no es transparente. Referente a las fases de los coloides, estas son dos, las cuales es la fase dispersa. El componente del sistema coloidal se encuentra dividido en partículas, como podemos ver aquí, que son las bolitas amarillas, y estas pueden ser en sólido, líquido, gaseoso, mientras que la fase dispersante es el medio en el cual las partículas se hallan dispersas. Este puede ser igual también líquido, sólido o gaseoso, que será lo representado del color verde. Ahora podemos observar la clasificación de los coloides en función de las fases. Aquí podemos ver la fase dispersa, fase dispersante y los nombres y un ejemplo. Por citar un ejemplo, la fase dispersa sí es sólido, la fase dispersante es gas, el nombre es aerosol y un ejemplo puede ser el humo. Es sólido, líquido es gelosol. La emulsión es la fase dispersa líquido y la dispersante es igual es un líquido como la crema. Y aquí podemos ver los aerosoles y emulsiones además de espumas. Hay 8 tipos como se pueden observar aquí, ya que gas-gas es una mezcla como puede ser el aire. Ejemplo de los soles son dispersiones de partículas sólidas en medio líquido, y si se parte de este medio pueden volverse geles, como se puede observar aquí. Un gel, mientras tanto, es un coloide llamado así porque tiene una red tridimensional sólida en un líquido, la cual evita que fluya mientras está en reposo, aun cuando su composición sea mayormente líquida. Y las espumas son ejemplo de batir huevo, hacer un capuchino u hornear pan. En ella la fase dispersa es gaseosa y la dispersante es líquida o sólida. Aquí, por ejemplo, los aerosoles son partículas dispersas en un gas. Y también los aerosoles líquidos no se limitan a productos presurizados en latas como desodorantes o fijadores, sino también los hay naturales como la neblina y los aerosoles sólidos como el hollín. Ahora, referente a la clasificación de los coloides según la forma de la partícula coloidal, hay de 3 tipos, las cuales son globulares, y ejemplo de eso son las micelas y las proteínas globulares que representarían esta imagen. Pueden ser además fibrosos, los cuales por ejemplo serían la pectina, el ácido algínico y las proteínas fibrosas también, o pueden ser laminares. Como ejemplo de estos son las arcillas. Podemos observar que se le da el nombre de laminares porque esto al parecer es como si fueran láminas, y fibrosos porque esto parecerían fibras, y bueno,
pues valga la redundancia, estos globulares porque son como glóbulos. Ahora hablaremos de la clasificación de los coloides según la afinidad del medio. Estos pueden ser coloides liófilos, los cuales son estables por sí solos en el medio de dispersión. Ejemplo puede ser la gelatina, las proteínas, los jabones. Y el coloide liófobo, el cual es inestable por sí solo en el medio de dispersión. Y ejemplo es el sistema aceite-agua, el cual tendremos un ejemplo más adelante. Los soles de oro, plata, etc. Los coloides liófilos, como ya lo dije, son estables. Ejemplos son las proteínas y los ácidos grasos. Estas son moléculas constituidas por una cadena polar, la cual es esta de aquí, y la cabeza polar, que sería esta. A partir de ciertas concentraciones CMC se forman micelas. CMC es la concentración micelar crítica. Y una micela se define como la organización de las moléculas formando un agregado, de modo que las partes liófobas se sitúan en el centro, mientras cabezas liofílicas se sitúan en la superficie. Podemos observar que esta es la parte liófoba, que es la polar, y las cabezas liofílicas, que es las cabezas polares, sería esta. Esta es la micela, es una reacción reversible, con la disolución. Esto agregando o disminuyendo disolvente. Estas son las propiedades de la concentración micelar crítica, de la cual hablaba. Es una imagen en la cual se habla de la tensión superficial, conductividad equivalente, la presión osmótica, tensión superficial, conductividad, etc. Ahora, hablando, estas moléculas de disolvente se ordenan alrededor de la molécula anfifílica, como se puede observar en esta imagen. Al formarse la micela, de la cual es lo que estamos hablando, el disolvente recupera parte de su estructura habitual, más desordenada, como se puede observar aquí. Aquí podemos observar estas partecitas de aquí, las azules vendrían siendo estas de aquí, de las cuales hablaba, que es la cadena polar, es decir, las partes liófobas, mientras que, y estas partes de aquí serían las partes liofílicas, las cuales están siendo atraídas al agua que se puede observar aquí, que serían los puntos azules, en el cual disminuye el orden del medio y esto hace que se aumente la entropía. ¿Qué es un coloide liófilo? Como ya les hablé dicho, es un siente atracción por el disolvente, la solvatación es extensa, se forma espontáneamente y si el medio dispersante es agua, obtenemos un coloide hidrofílico, como fue lo que acabo de mencionar. Este es estable termodinámicamente, irreversible y fácilmente reconstruido, como observamos lo de las micelas. En esta es la fase de la dispersión. La solución, esto puede ser reversible. Ahora hablaremos de los coloides liófobos, los cuales son inestables en el medio por sí solos, como el sistema aceite-agua y los soles de oro. Antes de la dispersión, el disolvente posee su estructura habitual más desordenada, como podemos observar aquí. Esto está en dos fases. Y tras la dispersión, las moléculas disolventes se ordenan alrededor de la molécula liófoba. Como se puede observar aquí, esas partes de aquí se van a ordenar en estas cadenas. Aumenta el orden del medio. Esto hace que disminuya la entropía. Y la ausencia de solvatación impide la formación de micelas. En resumen, ¿qué es un coloide liófobo? Pues bueno, este no siente atracción por el disolvente. Es inestable e irreversible. Generalmente partículas inorgánicas son los que lo forman. Y además de este, no se forma espontáneamente. Aquí podemos ver cómo esta es la fase, la dispersión. Y se lleva a cabo la condensación y la disolución supersaturada. Ahora hablaremos de las propiedades de los coloides. La primera propiedad es la filtración, la cual es el proceso unitario de separación de sólidos en una suspensión a través de un medio mecánico poroso, también llamado filtro o de estos también nombres como tamiz, criba o sedazo. Como podemos observar en la imagen, las partículas, los rectángulos rojos son las partículas de suspensión, los coloides son los triangulitos verdes y las soluciones son los naranjas. Podemos observar cómo aquí están pues dispersos los tres. A través del filtro, cuando vaciamos
de esta sustancia de este recipiente a este, podemos observar que la suspensión, que son los rojos, ninguno está pasando, mientras que la disolución, como ya habíamos visto en el cuadro comparativo, es más pequeño, son más pequeñas las partículas, estas pueden pasar el filtro. Y los coloides, algunos, la mayoría pasa, pero también algunos se quedan aquí atorados en el filtro. Con este experimento simple de filtración, muchos coloides pasan a través de papeles filtros comunes, y las partículas no son retenidas ni aún por las clases más finas de papel filtro. Si las partículas corren atrás de un filtro, son más pequeñas que los poros, y si son retenidas no se pueden concluir que son más grandes que los poros, ya que algunas veces pueden ser absorbidas en las superficies del filtro y así ocluir los poros. Otro ejemplo de las propiedades coloidales es la floculación, la cual es el proceso que se desarrolla al agregar en una dispersión coloidal un elemento que produce una aglutinación. En esta dispersión, esta sustancia que parece homogénea, aunque tiene dos fases, un fluido y sólidos muy pequeños. Lo que se añade con la floculación es un floculante, es decir, un agente que genera el mencionado proceso químico, como se puede observar ahí en esta imagen. Además, otras propiedades son la opalescencia, el efecto Tyndall y el efecto browniano. La opalescencia y el fenómeno de Tyndall es un comportamiento típico de cómo pasa la luz a través de un sistema coloidal. La luz está conformada por una gama de diferentes longitudes de onda, por lo que se puede ver en una especie de arcoíris diminuto. Dependiendo del ángulo de visión del espectador, hablando de la opalescencia, incidiendo la luz en su sistema coloidal, se pueden ver diferentes colores. Esto es debido a que cuando choca la luz, como se puede ver en esta imagen, y se dispersa en cantidades de energía menores, se puede ver la conformación de colores azules, rojos y naranjas. El efecto de Tyndall, esto de que se está hablando, en el cual a través de un ultramicroscopio se nota que las partículas de la fase dispersa recorren una trayectoria aleatoria en forma de zigzag a través del medio dispersante, y esto se le llama efecto browniano, porque fue Robert Brown quien descubrió este tipo de movimiento, en el que el estudio se realizó de los granos de polen suspendidos en agua. Estas partículas coloidales se mantienen en suspensión gracias a este efecto browniano. Otro ejemplo de las propiedades es la condensación, la cual consiste en promover la agregación de una dispersión, generalmente una solución verdadera, y detener el proceso cuando se ha alcanzado el tamaño coloidal. Es decir, que hay crecimiento de moléculas más pequeñas, como las moléculas o los iones. Ejemplo de esto son las nubes, ya que estas se forman cuando las moléculas de agua se condensan y se forman gotas muy pequeñas. Otra propiedad de los coloides es la diálisis, la cual se define como el movimiento de iones y moléculas pequeñas a través de una membrana porosa, llamada membrana dialítica o dializante, pero no de moléculas grandes o partículas coloidales. La diálisis no es una propiedad exclusiva de los coloides, cabe mencionar, puesto que ciertas soluciones también se pueden dializar. En los coloides, la diálisis permite purificar el sistema coloidal, puesto que se eliminan iones y otras moléculas pequeñas consideradas impurezas. Se utilizan como membranas dialíticas el celofán y las membranas de origen animal. Como se puede observar, aquí está la membrana dializadora de la cual hablo, y a través de la diálisis se alcanzan a realizar el movimiento de iones y moléculas a través de esta membrana porosa de la cual se observa en esta imagen. Otro ejemplo es la electroforesis, la cual consiste en la migración de partículas coloidales cargadas dentro de un campo eléctrico. Como se puede señalar, las partículas coloidales absorben iones en una superficie, cargándose positiva o negativamente, aunque todo el sistema coloidal es eléctricamente neutro. Estas partículas viajan hacia los electrodos, el cátodo y el ánodo, mediante fuerzas eléctricas de atracción. Aquí se puede observar el cátodo y el ánodo,
y se puede observar cómo estas partículas viajan. Aquí se pueden observar las manchas que se revelan mediante un colorante. Estos cabe mencionar pues que son experimentos para la electroforesis en un gel de poliacrilamida. Y el último propiedad que veremos es la absorción, en el cual por su tamaño las partículas coloidales tienen una relación área-masa extremadamente grande, por ello son excelentes materiales absorbentes. En la superficie de las partículas existen fuerzas de Van der Waals e incluso enlaces interatómicos que al estar insatisfechos pueden atraer y retener átomos, iones o moléculas de sustancias extrañas. A esta adherencia de sustancias ajenas en la superficie de una partícula es lo que se le llama absorción. Como se puede observar en esta imagen, aquí se puede observar que están absorbiendo. Estas son las referencias que utilizamos para esta parte teórica. Y ahora, a fin de complementar, vamos a poder observar videos de las propiedades de los coloides a cargo de mis compañeros, el cual observaremos el video de la filtración a cargo de mi compañero Jair Gustavo. Para este experimento ocuparemos los siguientes materiales, los cuales son jabón, papel, un vaso con agua, un recipiente y una brocha para remover. Primeramente, en el recipiente agregaremos una pequeña cantidad de jabón. Ya que es la fase dispersa. Enseguida agregaremos agua en mayor proporción, puesto que es la fase dispersante. Seguido de eso, agitaremos el jabón y el agua hasta lograr la consistencia deseada. Ahora lograda la consistencia deseada, llevaremos a cabo esta propiedad en la que veremos que la espuma no se filtra. Pondremos un poco de espuma en el papel. Como podemos ver, este no se filtra, y esto se debe a que hay separación entre las dos fases del coloide. Y ahora observaremos el video de emulsión a cambio de mi compañera Julieta Jacqueline. Recordemos que la emulsión es un tipo de coloide en el cual depende de la fase dispersa y la fase dispersante, la cual ella realizó dos experimentos. Observemos el primero. Buenos días, maestra y compañeros. En esta práctica se demostrará la emulsión, en la cual se preparará una mayonesa casera. Con esta se presenciará una emulsión de una mezcla estable y homogénea, en la cual no puede diferenciarse sus componentes a simple vista. En esta se necesitará huevo, sal, vinagre y aceite casero. Normalmente la mezcla no es estable y el aceite se une, provocando que los líquidos terminen por separarse. Para estabilizar la emulsión se emplea emulsionantes, es decir, sustancias que rodean el aceite impidiendo que éstas se unan. En el caso de la mayonesa, la leucina, proteína del huevo, es la que actúa como emulsionante y impidiendo que la mayonesa se corte. Y como vemos, pues ya que se están mezclando las sustancias, la tenemos que batir hasta que se provoque una mezcla homogénea. Para formar la emulsión es necesario que el aceite se disperse en el agua y que la leucina se riegue rodeando el aceite. Y ahora observemos el segundo ejemplo de emulsión. En esta práctica también se hará una demostración de emulsión con diferentes materiales y de diferente manera. En esta práctica se utilizará agua, aceite de cocina y jabón.
Sabiendo que las partículas de un coloide son insolubles, el agua y el aceite son un ejemplo de ello. Estas moléculas se asocian con otras químicamente similares. El agua siendo una molécula polar con cargas eléctricas separadas y el aceite siendo no polar, al añadir un intensador activo como el jabón, este influencia la superficie de contacto con ambas fases. El jabón se compone de ambas partes, no polar y polar, que el aceite lo atrae rodeándolo. Estas se tienen que mezclar hasta que resulte una estructura llamada micela. Está siendo conformada por partículas de un coloide llamado emulsión. Ahora observaremos el video de opalescencia a cargo de mi compañero Eric Jaramillo. Para la siguiente práctica necesitaremos un CD, cinta negra, plastilina, una caja de cartón, así como también necesitaremos una luz LED blanca. El fenómeno de la opalescencia se debe a que la película del CD descompone la luz blanca en todo el espectro de colores visibles para el ser humano, como podemos apreciar en esta práctica. Dependiendo de la posición en la que se encuentre el LED, los colores que representará la película del CD serán diferentes, representando desde amarillo, verde, rojo, morado y azul. Dependiendo de la posición que nosotros lo coloquemos, el fenómeno se verá diferente. La opalescencia es un tipo de dicroísmo que aparece en sistemas muy dispersados con poca opacidad. Y por último observaremos el video del efecto Tyndall a cambio de mi compañero Pedro Emanuel. En los coloides, las partículas que los forman son mucho mayores que el tamaño de los átomos o de las moléculas, pero demasiadas pequeñas para ser visibles. Su tamaño está comprendido entre 10-7 centímetros y 10-3 centímetros. Existen débiles fuerzas de unión entre ellas. Los soles y los geles son coloides, como ya hemos visto. A mediados del siglo XIX, el inglés John Tyndall demostró que la dispersión de la luz en la atmósfera era causada por las partículas en suspensión en el aire. Cuando un rayo de luz que atraviesa un líquido con partículas en suspensión invisibles al ojo es dispersado, esto quiere decir que estamos en presencia de un coloide. Si el rayo de luz no experimenta ninguna dispersión, el líquido es una disolución o sustancia pura. Aquí en este pequeño experimento vamos a utilizar agua hirviendo y gelatina. Aquí, como ven, ya puse a hervir el agua y le vacié la gelatina. Ahorita la vamos a llevar a la nevera unas horas. Ya transcurrió un par de horas y pues como podemos observar, la gelatina ya se convirtió de aspecto líquido. Ahora está solidificado en un gel coloidal.
Ahora con ayuda de un lámpara láser, vamos a ver cómo vamos a dirigir la luz del puntero de manera que atraviese el coloide. Y como podemos observar, creo que si se observa bien, pues se alcanza a atravesar. Y pues esto quiere decir que es un coloide. También podemos explicar el fenómeno de la reflexión total, que aquí vamos a dirigir la luz del láser de manera de cierto ángulo por la parte inferior. Y pues como podemos ver, aquí rebota. O sea, en vez de que salga directo para arriba, esto rebota dentro de aquí de la capa de la gelatina. Aquí como se observa. Se puede observar así que también atraviesa. Y también el fenómeno de la reflexión total. Vemos cómo rebota. Por nuestra parte sería todo. Agradecemos la atención prestada a este video y esperamos con todo gusto que les haya servido para comprender el tema de dispersiones coloidales. Gracias.